Hola estudiantes del curso de Historia Contemporánea de América Latina. En este video vamos a trabajar con una serie de ejercicios que ustedes tienen para el tema número 3, que es el modelo agroexportador. La finalidad de este video es transmitirles un par de conceptos a partir de una serie de 3 tablas que vamos a ver a continuación sobre cómo resolver unos ejercicios sobre el tema. Estos 3 ejercicios que vamos a ver son con los elementos más importantes y centrales del modelo agroexportador que América Latina desarrolla entre las décadas de 1850-60 a 1930. Una de las características que se observan allí es, como lo vemos en esta primera tabla, el grado de concentración de los productos exportables de América Latina. Un caso llamativo que nosotros podemos analizar aquí es cómo, si observamos el primer producto de exportación de casi todos los países, este representa en el total de porcentaje de las exportaciones de cada país un valor muy elevado. Con la excepción notable de Argentina, cuyo primer producto de exportación, que es el maíz, apenas representa el 22,5%, cuando observamos en el resto de los países, casi todos están por encima del 50%. Si vemos a modo de ejemplo Brasil, el café representa el 62% del total de las exportaciones. Es decir, que casi 2 de cada 3 libras o dólares que ingresan al país en este periodo son por concepto de la venta de café. Es decir, que este producto pesa demasiado en la canasta de exportables y cualquier variación o alteración del valor de los precios del café en el mercado mundial, del cual los países latinoamericanos tienen poca incidencia, afecta profundamente al resto de la economía. Otro caso interesante es el caso de Chile, cuya exportación de nitratos, estos sales minerales fundamentales para la fabricación de fertilizantes, que después con la elaboración de los sintéticos va a pasar a un muy segundo plano, representa el 71% de las exportaciones chilenas, lo cual nos habla de una gran vulnerabilidad. Así lo que podemos ver en cada uno de los países, llegando a extremos como las naciones centroamericanas, donde la exportación de café para Guatemala representa casi el 85%, ¿sí? Y en el caso de El Salvador casi el 80%. Si a su vez sumamos el segundo producto de exportación, el que le sigue, lo que observamos allí es que no hace más que agravarse el problema. De vuelta, con las excepciones de Argentina, y algunas situaciones muy particulares como son México, Paraguay y Perú, casi todos demuestran que entre los dos principales productos están la cifra cercana al 100% de las exportaciones. Si vemos a Bolivia, los dos principales productos son el 76% de las exportaciones, Brasil el 78%, Cuba el 91,5%, Guatemala el 90%, El Salvador 95%. Y eso nos habla de la enorme dependencia que tienen estas economías de la exportación de uno o de dos bienes primarios, lo cual las hace además muy vulnerables porque son productos de poco valor agregado y en el cual, al ser commodities, tienen muy poca capacidad de incidencia en el precio. Aquí pasamos a esta segunda tabla, donde lo que vemos es el problema de las exportaciones analizadas por mercado de destino, es decir, a qué países se le destinan las exportaciones a América Latina. Y observamos que, salvo de vuelta excepciones, y en este caso Argentina, Paraguay y Uruguay, el resto están concentrados dramáticamente en solo 4 países. Y de hecho, si hilamos un poquito más fino, podemos observar que en muchos de estos casos ya ni siquiera se trata de 4, sino de 1 o de 2. Si miramos, por ejemplo, el caso boliviano, el 80, casi 81% de las exportaciones de Bolivia van a un solo país, que es Gran Bretaña. Mientras que en el caso de las naciones centroamericanas y el Caribe se nota la predominancia notable de los Estados Unidos. Cuba exporta el 80% de sus bienes a Estados Unidos, Honduras el 87%, Panamá el 94%, lo cual habla de una enorme vulnerabilidad también en el sentido de los mercados a los que se les exporta y la posibilidad de presiones políticas y económicas que estos países pueden ejercer a la hora de comprar los bienes latinoamericanos. Las excepciones son Argentina, Paraguay y Uruguay, aunque por razones distintas. Primero tomemos los casos de lo que se llamaron los exitosos de este modelo, que fueron Argentina y Uruguay, y vemos que en ambos casos los 4 principales mercados representan solo
la mitad de las exportaciones. Eso nos quiere decir que la otra mitad de los productos exportables de Uruguay y de Argentina van a parar a otros mercados. No es una situación de privilegio, pero sin duda es una ventana de oportunidades mucho mayor que tiene el resto de los países. Eso le da también otras posibilidades de negociación de esos productos a la hora de venderlos. El caso paraguayo es atípico, es diferente, está en una situación angustiosa como el resto, pero no debido a que le exporte a estos 4 países, sino porque su principal producto de exportación, la yerba mate, se concentra en un solo país, que es la Argentina. Por lo tanto, está en una situación análoga a la que podía experimentar Bolivia con Gran Bretaña. Finalmente, vamos a pasar a la tercera tabla, donde aquí analizamos otra característica del modelo agroexportador, que es el flujo de capitales masivo que se va a dar en la región, principalmente proveniente del Reino Unido y los Estados Unidos, a las distintas naciones latinoamericanas. Y acá lo que tenemos que analizar son 3 elementos importantes. Primero, veamos los conceptos. ¿En qué se invierte? Bueno, hay 2 grandes rubros. Primero que nada, la deuda pública externa, es decir, como lo vemos en las primeras columnas de la tabla, la inversión en deuda pública, es decir, los gobiernos solicitan empréstitos, sobre todo para financiar el gasto público, y estas naciones prestan grandes magnitudes de dinero. Y acá podemos observar varias cosas interesantes. Primero, subrayado en rojo, cómo muchos países dependen prácticamente de una sola nación para acceder al crédito internacional. Países como Ecuador, El Salvador, Guatemala o Paraguay consiguen el 100% de sus fondos del Reino Unido, mientras que otros como Haití, Panamá o República Dominicana el 100% en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que podemos observar es que la gran mayoría de los casos estos préstamos provienen de la City Financiera de Londres. Y otra cosa interesante es que los países que tienen un mayor acceso al crédito internacional son, en valores absolutos, la Argentina con 784 millones de dólares y Brasil un poquito menos, 717. Muy despegado al resto. Comparen, por ejemplo, los préstamos adquiridos por México, una nación muy grande, también económicamente importante, pero cuyas magnitudes de deuda pública son bastante menores. En las últimas columnas de la tabla lo que podemos observar es el otro gran rubro de flujo de capitales que se llamó inversión extranjera directa, que es básicamente la inversión en activos productivos, que son los que vemos aquí debajo. Agricultura, minería, petróleo, ferrocarriles, servicios públicos, manufacturas, comercios, empresas de servicios como el agua corriente, la luz eléctrica, el gas. Y lo que observamos, salvo de vuelta algunos países pequeños del Caribe y América Central, cuya inversión extranjera directa proviene casi íntegramente de los Estados Unidos, en la gran mayoría de los casos el peso notable es del Reino Unido en esta época. De hecho, acá de vuelta lo que observamos es que en el caso de las inversiones productivas, ahora se nota una diferencia abismal entre lo que se le presta o se invierte más bien a la Argentina, 3.200 millones de dólares, y Brasil recibe 3 veces menos. Y eso en términos absolutos. Si además lo medimos por el peso relativo de ese dinero, es decir, en relación a la población del país, la inversión de capital que recibe la Argentina es mucho más significativa que la que recibe Brasil. Es más, si miramos la cifra de Uruguay, de 355 millones de dólares en inversión extranjera directa, vemos que no solo es superior a economías como la de Venezuela, Perú o la de Colombia, sino que además en términos relativos, es decir, en relación a su población, esto no lo pueden ver acá, pero lo pueden calcular fácilmente, es tan importante o apenas un poco menos importante que la que recibe Argentina, siendo los más destacados. Con esto ustedes tienen algunos de estos panoramas. Lo que nos falta señalar es, bueno, ¿cuáles son los principales rubros de la inversión extranjera directa? Bueno, claramente acá en rojo se destacan 2. Los ferrocarriles, de mayoritaria inversión, abrumadoramente inversión británica, y los servicios públicos. ¿Qué son los servicios públicos? Lo que detallábamos hace un rato. El agua corriente, el alcantarillado, la energía eléctrica, los teléfonos, compañías de servicios públicos, sobre todo vinculados al desarrollo urbano que vive América Latina en esta época. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias.